buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos a nuestro webcast que tenemos programado el día de hoy, en donde estaremos abordando el tema de la fiscalización de esquemas locales y principalmente pues la convivencia entre entidades que se encuentran inscritas en el régimen del 25% o régimen sobre las utilidades y las entidades que se encuentran inscritas al régimen opcional simplificado o régimen del 7%. Para su conocimiento, la sesión del día de hoy está siendo grabada y pues posteriormente la vamos a estar compartiendo con nuestros clientes y para que ustedes pues puedan tener también más a mano los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias por atender a nuestra invitación. Mi nombre es Glendy Salguero. Soy gerente del área de impuestos y legal con más de 12 años de pertenecer al equipo de PwC Guatemala. La sesión del día de hoy pues es muy importante y ha sido preparada exclusivamente para nuestros clientes y pues tiene como objetivo abordar el tema de la convivencia de entidades, como bien lo decíamos, que se encuentran en los distintos regímenes del impuesto sobre la renta y pues esto derivado que pues los que estamos aquí conectados ya sabemos que recientemente la autoridad tributaria en conferencia de prensa pues compartió una información que hasta cierto grado pues genera algún grado de, valga la redundancia, de incertidumbre, pues principalmente por algunos conceptos que se utilizaron durante el comunicado y pues esas inquietudes quisiéramos abordarlas con ustedes el día de hoy y pues con la finalidad de que los temas que se abordaron por parte de la autoridad tributaria pues sean más entendibles y tal vez digeribles para nuestros clientes principalmente. Y pues nuestra intención, como bien decíamos, pues es compartir con ustedes desde la perspectiva jurídico-tributaria y una parte pues de precios de transferencia y que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes los expertos que en esta oportunidad nos acompañan y que ustedes puedan tener otra perspectiva. Y pues para el efecto, el día de hoy me acompañan los expertos, el licenciado Roberto Saeta, que muchos de ustedes ya conocen. Él es abogado y notario, tiene amplia experiencia en materia jurídico-tributaria, con más de 15 años de pertenecer al equipo de PwC Guatemala. Se suma a su experiencia su participación como miembro activo en instituciones con fines académicos en el ámbito tributario, tales como el ICPA, el IFA, AmCham, entre otros, y que sin lugar a dudas sus aportes del día de hoy serán de vital importancia para el tema que estaremos abordando. También me acompaña el licenciado Rubén Cuyán. Él es contador público y auditor con amplia experiencia en materia jurídico-tributaria. Ha participado en distintos foros en los cuales ha compartido su experiencia en temas relacionados con la tributación y se suma a su expertise el dirigir el departamento de precios de transferencia desde el nacimiento de esta figura en Guatemala. Y pues para su conocimiento, el modelo de la sesión del día de hoy es un conversatorio. Su servidora será la moderadora del evento y al final pues tendremos un espacio de preguntas que gustosamente nosotros estaremos atendiendo. Para el efecto, pues los que estamos aquí conectados podemos hacer uso del chat. Nosotros vamos a ir tomando notas de las preguntas y pues en la medida del tiempo poder irlas atendiendo al final de la sesión. Y sin más preámbulo, pues iniciamos con el conversatorio. Y es que realmente el tema de hoy es trascendental y urgente, y aquí quizá no quisiera que la palabra urgente suene así como que algo malo está sucediendo, sino pues que la finalidad nuestra es que nuestros clientes a lo interno puedan hacer las evaluaciones o revisiones, análisis que fueren necesarios con la finalidad de poder establecer si en algún punto pudiera haber algún tema débil que necesita ser reforzado y pues la intención es que las acciones correctivas se puedan tomar a tiempo, ¿verdad? Con eso tampoco no pretendemos que esa urgencia suene así como alarmante, pero pues al final sí es importante que nuestros clientes
clientes pues puedan revisar y puedan ir reduciendo algún riesgo si es que lo hubiera. Y es que el comunicado dado a conocer por la autoridad tributaria llama mucho la atención, principalmente por los términos que utiliza, ¿verdad? Tales como la elusión, que nosotros recordemos a nivel de legislación, pues el concepto de ilusión no está regulado, el tema de la defraudación, tema de la simulación, que en algún momento, si ustedes recordarán, en el año 2012, cuando pues existieron varias reformas a la legislación tributaria, el Código Tributario sufrió varias reformas y dentro de estas reformas pues se intentó en esa oportunidad incluir el concepto de simulación desde el Código Tributario, pues afortunadamente en el año 2013 la Corte de Constitucionalidad lo declaró inconstitucional, pero si nosotros nos vamos a la definición que en ese momento se intentaba incluir en el Código Tributario para efectos de la simulación, pues decía que al final la simulación es darle una apariencia de realidad a algo que no lo tiene o esconder la realidad de algo. Entonces, aun y cuando estas definiciones no son parte del cuerpo normativo tributario, léase Código Tributario, pues sí es importante como tener presente las definiciones porque en algún momento Código Civil sí regula la simulación desde una perspectiva, claro, del Código Civil. Y entonces aquí me gustaría, Roberto, interactuar un poquito con usted derivado de las declaraciones dadas por las autoridades de la Administración Tributaria. ¿Cuál es el origen, considera usted, de la convivencia dentro de los regímenes del impuesto sobre la renta, el régimen del 25% y el régimen del 7%? Gracias, Glendy. Gracias a todos nuestros clientes. Realmente un placer tenerlos con nosotros en este conversatorio. Realmente queremos transmitirles un poquito la tranquilidad que deberían de tener. Yo considero, como bien decía Glendy, que las declaraciones de la Administración Tributaria, si bien pudieron causar pues un impacto de un poco de incertidumbre en cuanto al enfoque que pudiera dar la administración tributaria y deja abiertas algunas posibilidades. Sobre todo, la preocupación inicial es sobre qué casos podrían llevarse en materia de un ajuste eminentemente administrativo y qué caso podría llevarse en la vía penal, ¿verdad? Realmente son dos ámbitos totalmente distintos y definitivamente esa es un poco la preocupación de los contribuyentes. Eh, Creo que cada caso, vamos a hablar aquí temas muy generales. Considero que cada caso debe ser sujeto a un análisis respectivo porque las características hacen que una respuesta, pues, o un escenario pueda tener algunas consecuencias legales y fiscales que realmente no pueden tomarse como de carácter general, por lo que sí agradecemos pues tomar nuestras respuestas como carácter general y obviamente y cada caso debe ser analizado. Pero lo que nosotros queremos dejarle es qué hemos visto nosotros en la práctica, qué hemos visto nosotros dentro del medio durante todos estos años de experiencia, tanto con clientes, tanto lo que hemos conversado con la administración tributaria, con otros entes como el Instituto de Contadores Públicos de lo que está sucediendo. Y definitivamente ya ayer, para los que vieron las noticias, pues hay una intervención, ya se efectuó una intervención por parte de la Administración Tributaria en una sociedad, pues que pues viene a reforzar un poco la conferencia de prensa que dio la Administración Tributaria hace 3 semanas más o menos sobre de las potenciales acciones que podría tomar. Entonces creo que el punto de partida es, no vamos a generar una posición antagónica SAT versus contribuyente, porque creo yo que la visión debe ser, pues, la justicia, la equidad tributaria y qué es lo que dicen la normativa jurídica. Y con esos insumos,
pues tanto el contribuyente como la administración tributaria podrá tomar sus acciones, pero basados dentro del marco legal. Entonces, un poquito para entrar en materia, acordémonos que los regímenes del impuesto sobre la renta, para efectos prácticos le vamos a llamar al régimen del 25 y el 7%, porque los nombres son algo extensos hoy en día, eh, realmente nacen de una economía de opción que nos está otorgando la misma normativa tributaria. Es decir, tengo dos regímenes de impuestos sobre la renta con reglas muy claras para cada régimen, pero es la misma normativa jurídica la que permite hacer el uso de esta normativa. Entonces, partamos de que la utilización dentro de un grupo corporativo entre el régimen del 25% y del 7% no es un delito. O sea, partamos de ese punto de partida tan importante, porque es como cuando salió lo de Panama Papers, que las offshores se volvieron que, bueno, si yo utilizo una offshore, entonces es sinónimo de defraudación. No. Si se le da el uso dentro del marco legal correspondiente, pues definitivamente, así como una offshore, como una entidad al 25 o al régimen del 7%, o a cualquier régimen que pudiera, hasta una entidad exenta, podría ser utilizado para acciones ilícitas. Entonces, no es un delito ni debe ser motivo de que nosotros presionemos el botón de pánico, tener una convivencia entre distintas entidades al régimen del 25 y del 7% dentro de nuestro grupo corporativo. Entonces, porque es la misma ley la que me permite pues esa utilización del régimen que el contribuyente escoja. Entonces, acordémonos que anteriormente la utilización de estos regímenes no necesariamente tiene un carácter fiscal. Hoy por hoy se habla de que se crea un escudo cuando la entidad al régimen del 7 le factura a la entidad en el régimen del 25%, creando un escudo fiscal, inyectándole gasto y potencialmente pudiera darse en un escenario. Pero creo que no hay que perder de perspectiva, tenemos que tener y la administración tributaria también lo tiene que tener claro, que un régimen de la utilización o convivencia de estos regímenes no necesariamente obedecen a una naturaleza 100% fiscal. Hay muchos negocios que para proteger el negocio en marcha, pues tienen, tienen los activos, los tienen centralizados en una entidad. Activos puede ser que inclusive los tengan por naturaleza, es decir, tengo activos de carácter bienes inmuebles, bienes muebles, los puedo tener en distintas sociedades. También hay activos intangibles que pudieran estar en otro tipo de sociedades, pero no con un ánimo de crear un escudo fiscal, sino que eh, una, realmente un escenario de protección patrimonial. A través de eso yo protejo mi patrimonio en caso se dé alguna contingencia fiscal, legal, administrativa, civil, mercantil, pues yo no tengo todos mis activos o toda mi operación centrada en una sociedad, lo cual puede ser de un riesgo definitivamente tener todo concentrado en una entidad operativa. Entonces, estas entidades nacieron también como escenarios y estrategias no fiscales, sino estrategias de protección patrimonial, en donde yo tengo pues muy segmentado, donde tengo mis operaciones, las tengo diluidas para efectos de proteger mi patrimonio y proteger la entidad operativa. E inclusive, en algún momento, la administración tributaria estuvo cuestionando cuando personal de una entidad prestaba servicios a varias entidades del grupo. A nivel individual estuvo cuestionando mucho a aquellos contadores o aquellas posiciones como profesionales liberales que solo estaban
recibían un salario en una entidad del grupo. Entonces decían, ¿cómo es posible que el gasto lo absorba una entidad si es el mismo contador, por ejemplo, que era el caso más típico, registrado en distintas sociedades? Inclusive para evitar este tipo de malentendidos, muchas de las entidades pues también centralizaron, aparte que son nuevas tendencias de eficiencia corporativa, centralizaron pues todos sus centros de servicios o los famosos Shared Service Center que unifican aquellos servicios que presta una sociedad a varias entidades del grupo como servicios contables, legales, todos los servicios de back office para precisamente asignar esos gastos acorde a cada entidad y conforme a su naturaleza. Entonces, ¿qué quiero finalizar la idea? Es de que esta convivencia no necesariamente tiene una naturaleza fiscal. Definitivamente va a crear un gasto y un escudo fiscal, es un efecto colateral, pero que está dentro del marco normativo. Entonces, creo que el uso de estas entidades no está dentro del marco legal y pues como vamos a ver un poquito más adelante, siempre que cuente con la sustancia realidad, pues no debería haber ninguna preocupación por parte de los contribuyentes. Muchas gracias, Roberto. Y realmente pues, estaba tomando nota de algunos conceptos que usted compartía y precisamente lo que usted dice, ¿verdad? No necesariamente la convivencia entre los regímenes del impuesto sobre la renta obedece a un driver fiscal. Claro, al final de cuentas, pues todo va a tener una implicación fiscal y pues indistintamente si tiene un driver fiscal o no, siempre es interesante pues que el contribuyente pueda tener clara cuáles son las implicaciones fiscales que pudieran alcanzarle y que eventualmente le pudieran generar algún tipo de riesgo. Y usted mencionaba algo muy interesante, precisamente la economía de opción, que nosotros sabemos que históricamente pues ha sido utilizada en el mundo de los negocios y principalmente pues esta economía de opción obedece precisamente a que si nosotros recordamos en el artículo 5 constitucional pues existe un principio de libertad de acción. Se entiende por libertad de acción que todo aquello que no está expresamente prohibido por la norma se entiende que está permitido. Sin embargo, aun y cuando nosotros estamos actuando en un marco de libertad de acción, pues sí, nuevamente recalcando, ¿verdad? Siempre es importante tener como la perspectiva tributaria de qué implicaciones esto puede atraer. Y aquí, Roberto, me gustaría continuar con usted, pues da las declaraciones que se dieron a conocer por las autoridades de la administración tributarias. ¿Qué aspectos considera usted más relevantes o qué aspectos podría usted comentarnos de las declaraciones dadas en esa oportunidad? Gracias, Glendy. Realmente creo que dentro del esquema legal, dentro de la normativa legal, es que nosotros podemos pues actuar. Ya el principio constitucional pues me permite accionar, o sea, me permite actuar en cuanto no esté expresamente prohibido o sea considerado como un ilícito. Entonces, me preocupa un poco la parte de la administración tributaria. Utilizó, creo que voy a resaltar tres aspectos. Primero, algunos términos que utilizó la administración tributaria. Para los que tuvieron la oportunidad de ver la presentación, si no, con gusto nosotros, porque esto fue de carácter público, nosotros se la podemos enviar. eh, Utiliza como título de toda la presentación la topología de la elusión tributaria. ¿Qué me preocupa de esta, digamos, de este lenguaje? Es que la topología de por sí es una ciencia que estudia razonamientos matemáticos. Entonces, ¿qué me quiere dar a entender la administración tributaria? Que va a utilizar un razonamiento matemático para establecer si el gasto tiene razonabilidad o no. Eso es como primer punto. Me llamó mucho la palabra topología porque quiere decir que la administración tributaria podría volcarse
a hacer un análisis matemático, el cual, pues, en algunos escenarios, pues nosotros nos tenemos que ir a la realidad de las operaciones más que a un análisis matemático. Podría haber alguna diferencia. Eh, Luego, como les mencionaba, hace mención de la elusión tributaria. Como bien lo mencionaba Glendy, no hay normativa que desarrolle la elusión tributaria. La ley del organismo judicial sí menciona, en el fraude de ley, sí menciona la palabra eludir cuando se da un negocio jurídico y se le da una apariencia para eludir su verdadera naturaleza, pero no lo conceptualiza y tampoco está tipificado en el Código Penal ni en materia fiscal per se para efectos de poder analizar lo que una elusión podría conllevar. Entonces, a la fecha, considero que la elusión per se eh, podríamos entrar en una interpretación muy propia tanto del contribuyente como de la administración tributaria y eso pues preocupa un poco. Luego, si bien habla de la elusión, en unas diapositivas al final de la presentación de la administración tributaria, pues también menciona las denuncias penales. Entonces, aquí estamos, y sí quisiera dejar claro, aquí estamos en dos ámbitos totalmente distintos, en dos arenas totalmente separadas, porque estamos hablando en cuanto a potenciales ajustes que podría haber basados en la razonabilidad del gasto que inyecta o que factura esa entidad del 7 al 25. Y por otro lado, estamos en un ámbito penal en donde ya es la comisión de un ilícito. Entonces, realmente lo que el contribuyente menos quiere, y creo que la administración tributaria tampoco debería ser ese su foco, es llevar esos casos administrativos a lo penal para efectos de ponerle más presión al contribuyente en cuanto que ya me encuentro en un escenario, en un procedimiento penal en donde puede haber arraigos, intervenciones, órdenes de captura, pues no quisiéramos retroceder a lo que nos sucedió el 2015 y que tanto daño le hizo a la inversión tanto extranjera como local. Entonces, creo yo que definitivamente hay aspectos que valen la pena de que la administración tributaria y el contribuyente utilicen conservadoramente en cuanto al lenguaje que se va a utilizar. Entonces, adicional al lenguaje, la administración tributaria mencionó tres áreas que potencialmente le llaman la atención en cuanto a esa convivencia entre entidades del 25 y del 7%, y que, ojo, aquí definitivamente va a haber que analizar de caso en caso. Creo yo que al dejarlo en una presentación y en una conferencia de esa naturaleza, pues se quedó muy amplio, ¿verdad? Y creo que sí debería haber una llamada al pie en donde no necesariamente quiere decir que los casos que ellos visualizan tienen un tinte de defraudación o elusión. ¿Qué menciona la administración tributaria? Comenta de facturación de intereses, asesorías, honorarios y estudios técnicos. Claro, eso no es ningún ilícito, siempre y cuando creo yo que lo que la administración quiso decir es cuando se facturen intereses, asesoría, honorarios o estudios técnicos que no tienen nada de realidad. Entonces, si yo facturo un estudio técnico que no lo presté, que realmente no lo tengo documentado, el estudio técnico no es útil, necesario, indispensable para la generación de renta. Realmente son facturaciones ficticias. Eso es lo que la administración tributaria quería orientar. Porque si yo facturo intereses, asesorías, honorarios o estudios técnicos que son reales, que tienen sustento, que tienen realidad económica, pues estamos dentro de un marco típico mercantil. Eso era la primera facturación. La segunda, compras.
Mencionó la administración tributaria compra de bienes inmuebles, vehículos de lujo y alquileres. Aquí creo yo que sí hay que analizar muy en detenimiento cada caso. Mencionaba joyas también. Definitivamente el caso de joyas es un buen ejemplo porque definitivamente si nosotros tenemos una operación y tenemos la adquisición de joyas, pues claramente podríamos estar adquiriendo un bien que no va relacionado con la renta agravada, un bien que no va, cuyo crédito fiscal tampoco está relacionado a mi giro del negocio habitual. Entonces, pero no obstante, tampoco me puede limitar la administración tributaria en adquirir un vehículo de lujo. Por ejemplo, si yo adquiero un vehículo para blindarlo porque tengo ejecutivos pues de alto perfil, pues un vehículo blindado, pues definitivamente por lo general son de alta gama o gama de lujo y no tengo yo una limitante. Definitivamente, si adquirimos un Ferrari, va a ser poco congruente con nuestro giro habitual, pero vehículo de lujo como una generalidad, pues no hay una limitante a que yo no adquiera un vehículo de lujo para el uso con el giro del negocio que yo le quiera asignar. Eh, Asimismo, mencionaban otros temas que le llaman, porque lo dejó como otros, la administración tributaria, servicios que se prestan o servicios o venta de bienes cuando no se tienen activos, cuando se tienen uno o dos trabajadores, cuando existen montos fuera del mercado o contratos ficticios. Creo que, nuevamente, siempre y cuando todo lo que nosotros estemos facturando tenga una realidad económica, vaya vinculado al giro del negocio, genere renta grabada, pues definitivamente no puede haber una limitación. Por ejemplo, el hecho que yo tenga uno o dos trabajadores en una entidad cuyo único actividad es el alquiler de parqueos, pues yo no necesito un capital humano voluminoso para operar. Ahora con la tecnología, pues definitivamente la mano de obra se ha visto reducida porque la tecnología me permite hacer muchas actividades con poco personal. Eh, claro, si yo tengo un contrato ficticio en donde yo estoy facturando arrendamiento de vehículos y cuando van a verificar la entidad del 7% no tiene vehículos, tampoco los arrenda de un tercero y que es una simulación o es un negocio ficticio, entonces ahí sí podemos tener un problema. Pero aquí estamos, como nuevamente quiero hacer la separación, en otro escenario. Porque un escenario es que tengamos una facturación que no tiene sustancia y no hay realidad. Es una plena y simple simulación. Como que yo le facture a Glendy venta de sillas cuando no existió venta. Yo nunca adquirí inventario, nunca existe, solo existe a nivel de una factura, pero no hubo sustancia en el negocio. Definitivamente ahí estamos potencialmente ante un ilícito. Pero del lado de que de que una entidad factura la planilla, me factura alquiler, eh, estamos dentro de un marco legal. Ahora, y creo que va a ser un poquito el meollo del asunto es cuando se facturan montos fuera de mercado. Aquí vamos a entrar en una subjetividad y ahí es donde me preocupa un poquito, Glendy, el término topología de la ilusión, porque ya es un cálculo matemático. Es decir, ¿en cuánto le puedo yo arrendar un inmueble? ¿Cuánto desde la perspectiva jurídico-tributaria, no desde la perspectiva subjetiva, cuánto es un precio de mercado razonable y cuál sería un precio de mercado no razonable? Creo yo que al día de hoy nuestra normativa no está preparada para soportar esa razonabilidad y entonces va a quedar a criterio del fisco en base al análisis que haga. ¿Qué mencionó la administración tributaria? Mencionó que cómo era posible que entidades del 7, digamos, le facturan precisamente
el monto de utilidades que tuvo la entidad del 25. Entonces, ahora queda en pérdida la entidad del 25, pero obviamente tenemos un ingreso del lado del régimen del 7. Entonces, yo creo, mi preocupación es de que no podemos entrar en un análisis matemático, sino que yo tengo que ir con la realidad de la operación y con lo que la ley me permite efectuar. Claro, si hay por ejemplo, es que hay de casos en casos y tampoco, yo quisiera dejar un mensaje de prudencia al contribuyente y a nuestros clientes, porque también tenemos que tener sentido común. Si tenemos un intangible que no tiene una valoración, si bien la ley no me establece esa obligación, pero si no hay un tercero, un valuador experto que me lo soporte, pues definitivamente tampoco puedo ponerle un precio aleatorio a ese activo intangible. O si yo voy a aportar o voy a facturar algún estudio, pues que ese estudio tenga, digamos, un precio de mercado. Claro, el meollo es cómo determinarlo, pero definitivamente tampoco voy a facturar 2 millones por un estudio que si la administración tributaria pudiera hacer un comparativo en el mercado, en ningún caso va a tener ese valor. Ahí definitivamente hay argumentos que podrían decir el estudio lo vale. Y creo que estoy al día de hoy sin la legislación adecuada, va a ser una posición bien difícil de llegar a un punto de equilibrio con facturaciones que no sean bienes muebles y que sean intangibles o estudios. Esa valoración, nosotros sí recomendaríamos una evaluación por un tercero experto para efectos que no se, no pudiéramos entrar en una discusión de esta naturaleza con la administración tributaria. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener prudencia en cuanto a los montos que estamos facturando. Si bien no hay una legislación que me establezca razonabilidad, creo que ahí es donde vamos a ir migrando un poco a los precios de transferencia de local a local. Interesante, Roberto, precisamente el término topología, ¿verdad? Y como usted bien dice, esto es utilizar un factor matemático para poder establecer cuál es la convivencia y qué posibles detrimentos el fisco podría visualizar en esta interacción entre entidades del 25 y del 7%. Y usted nos compartía algunos ejemplos de transacciones que pudieran estarse realizando y que de las declaraciones dadas por la autoridad tributaria quizás son las que más llamaron la atención y que posiblemente por ahí ya tenga visualizado la autoridad tributaria a algunas transacciones y que me imagino que en su oportunidad pues va a realizar las auditorías tributarias si fuera el caso, ¿verdad? Pero usted mencionaba un tema muy interesante y es la razonabilidad. Y aquí en la razonabilidad me gustaría, sobre todo porque contamos con la participación del licenciado Rubén Cuyán, que tiene amplia experiencia en temas de precios de transferencia y aún conociendo de que la normativa de precios de transferencia no está vigente en Guatemala, sí es interesante poder interactuar con la normativa porque como usted bien decía, Roberto, esa ausencia de normativa y que eventualmente se utilice un factor matemático, pues genera como un área gris tanto para la autoridad tributaria como para el contribuyente, porque al final no estamos analizando cada operación con una normativa específica, sino que en determinado momento pudiera la autoridad tributaria inclusive caer en algún tema de analogía que recordemos que desde la perspectiva del Código Tributario, pues reconociendo o conociendo de que el derecho tributario es sancionador, la analogía está terminantemente prohibida para la autoridad tributaria. Pero retomando el tema de la razonabilidad a la que usted hacía referencia, me gustaría que usted nos pudiera comentar qué aspectos deberían nuestros clientes considerar para que la convivencia de entidades en los distintos regímenes del impuesto sobre la renta corporativo tenga sustancia, un sustento comercial y sobre todo una razón de negocio.
Y después quizás volver con el licenciado Rubén Cuyán en algún tema puntual, sobre todo el tema de la razonabilidad, ¿verdad? Gracias, Glendy. Sí, yo creo que al final del día ya he visto algunas preguntas muy interesantes. Definitivamente vamos en algunos casos, podemos salirnos pueden ser la excepción a la regla, pero en general, la, la, para ser preventivos y no correctivos, eh, dos aspectos. Uno que es cómo se documenta. Realmente la documentación es clave, pero no en cuanto a cómo lo voy a documentar, sino que la documentación sea acorde a la realidad del negocio. No es qué concepto le voy a poner en la factura. Anterior, hace 10, 15 años, ¿verdad? ¿Qué concepto le ponemos a la factura? Eso ya no existe. El concepto de la factura es el que tiene la naturaleza del negocio. Si yo estoy facturando venta de lapiceros, pues son lapiceros. Si son servicios de logística, pues son servicios de logística. Entonces, tener sus contratos, tener sus facturas, eh, todo acorde a la naturaleza real. Y por otro lado, esto, digamos, sería la parte documental. Y por otro lado, tendríamos la sustancia del negocio. Nuevamente, yo creo que aquí sí hay que hacer un examen muy puntual. Uno, ¿el servicio que estoy prestando es real o no es real? Porque realmente eso es lo que la administración tributaria se va a enfocar. Donde no hay realidad y donde no existe realmente un servicio prestado, que todo es a nivel de documentación, pero no tiene, como les mencionaba, arrendo vehículos, pero resulta que la arrendadora de vehículos no tiene activos ni le alquila tampoco a un tercero vehículo. Entonces, ¿cómo puede arrendar algo que no, ni los tiene en propiedad, ni los tiene de un tercero? ¿O cómo puede prestar servicios para los cuales usted no tiene el expertise, no tiene a ningún experto no tiene trabajadores, por ejemplo, la entidad solo tiene una persona, es el contador, y presta servicios de asesoría en alguna materia, pero no tiene ni trabajadores que puedan prestar ese servicio, tampoco subcontrata a un tercero para pues subcontratarlo y hacer un outsourcing. Entonces, ahí vamos, digamos, viendo desde la perspectiva de SAT, donde sí potencialmente nosotros tenemos que evitar en cualquier momento tener una operación en donde no exista sustancia. Eso es básico. Ahora, donde creo yo que va a estar la disyuntiva es, yo sí tengo una operación, pero es razonable el precio que estoy cobrando, está por arriba de mercado. ¿Qué pasa si es por debajo del mercado? Si bien yo tengo, nuevamente, me preocupaba un poquito porque me va a entrar a analizar SAT a nivel de grupo, me va a analizar a nivel individual. Creo yo que la normativa no le permitiría, bueno, desde la perspectiva jurídica, no le permitiría eh, pues analizarlo a nivel de grupo, pero eso es la interpretación que nosotros le damos al mensaje que envió la Administración Tributaria, porque, ok, si yo tengo un mayor ingreso en la entidad del 7%, voy a pagar un 7% directo sobre el ingreso bruto. Obviamente eso pues podría significar un mayor gasto dentro de la empresa del 25%. Entonces, la administración tributaria lo va a ver desde la perspectiva del gasto o de la perspectiva de ingreso que se está tributando en la entidad del 7%. Entonces, a mi criterio muy particular, no deberíamos entrar en un juego matemático de cuál debería ser la tasa efectiva de impuesto, que yo diga, la tasa efectiva de impuesto entre este rango y este rango, eh, pues es aceptable. ¿Bajo qué criterio? Porque es un análisis meramente matemático. Yo considero que lo que se tiene que analizar es la realidad de la operación. Si la realidad de la operación, pues
pues da como resultado una tasa efectiva del 5, del 10, del 15, pues esa es la realidad. Ahora, no estamos dentro del escenario en donde definitivamente nos han llegado algunos comentarios en Vox Populi de entidades que utilizan esa convivencia entre el 25 y el 7 como una ecuación meramente cuadradora de cuánto necesito de gasto en la de 25 para disminuir mi tasa imponible, la renta imponible del impuesto sobre la renta. Claro, en esos casos ya estamos fuera de la sustancia. Entonces, yo creo que ese es el balance y los insumos que los contribuyentes tienen que tener. Y como usted bien decía, Roberto, o sea, realmente al final de cuentas el aspecto más importante de la convivencia entre las entidades en los distintos regímenes del impuesto sobre la renta corporativo, pues al final resulta ser la sustancia, ¿verdad? Porque como usted bien decía, o sea, tenemos que ver el aspecto de forma y el aspecto de forma tiene que ser coherente con la sustancia de la operación o de la transacción que yo voy a tener con mi parte relacionada. Entonces, puede ser de que visto desde la forma, yo lo tengo bien, pero cuando nosotros analizamos la operación, puede ser de que la naturaleza de la operación no es conteste con lo que yo tengo a nivel de documentación y sobre todo precisamente lo que usted decía y era donde yo quería llegar con la pregunta que yo hacía, la razón de negocio, ¿verdad? Entonces, esa razón de negocio es importante porque no podemos nosotros pretender tener una convivencia entre entidades en los distintos regímenes con una única finalidad cuadradora de en dónde se va a quedar el gasto o dónde voy a generar yo el ingreso para poder contribuir al fisco y sobre todo aún y cuando nosotros estemos en una economía, ejerciendo el derecho a una economía de opción, porque pues al final todo tiene que ser conteste con la realidad de la operación y que al final la interacción que se tenga entre entidades de los distintos regímenes pues tenga una razón de negocios. Y aquí es donde me gustaría interactuar con Rubén porque pues su expertise desde el punto de vista de precios de transferencia, esa sustancia me imagino que sí es objeto de análisis en las operaciones, pues lamentablemente carecemos de una normativa de precios de transferencia en local que nos permita a nosotros poder hacer un análisis o poder hacer un comentario más acertado y desde esta perspectiva pues lo tenemos que analizar con la normativa que hoy tenemos y que aun y cuando no alcanza las operaciones locales, pues sí nos dan un insumo para que nosotros podamos visualizar si realmente esta interacción entre las distintas entidades pues tiene o no tiene una razón de negocios. Entonces, Rubén, visto desde la perspectiva de precios de transferencia, esta sustancia o qué nos podría comentar usted, qué consideraciones se deben de tomar en cuenta. Gracias, Glendy, y gracias, Roberto, y pues es un gusto estar acá con todos ustedes. Si hablando de razón de negocio, las guías de la OCDE, y cuando hablamos de guías de la OCDE lo pongo como un referente internacional, porque en materia de precios de transferencia nosotros contamos con los artículos 54 al 67 del decreto 10-2012, y ahí se establecen algunos casos, particularmente sobre los métodos, la documentación, pero en algunos apartado se queda corta la legislación guatemalteca y entonces debemos remitirnos a las guías internacionales. Por eso me refería a las guías de la OCDE. Establecen que para hablar de razonabilidad debe de haber precisamente un motivo de negocio objetivo y claro. Por ejemplo, si hay compañías que tienen pérdidas recurrentes, hay compañías que fueron creadas, pero desde el inicio que fueron creadas empiezan a generar pérdidas y se espera que tal vez haya un horizonte temporal en el cual puedan alcanzar el punto de equilibrio, por ejemplo. Pero luego de eso también se espera que las compañías empiecen a generar utilidad. Entonces, no es razonable desde el punto de vista de negocio que una compañía empiece a generar pérdidas y siga generando pérdidas a perpetuidad, por ejemplo, si queremos hablar de una razón de negocio. Si quisiéramos hablar
incluso de la rentabilidad que una compañía debería estar ganando o los precios que está cobrando por determinados servicios o bienes entre partes relacionadas locales. Acá tenemos que tomar en cuenta quizá como un elemento de comparación que en toda Centroamérica, excepto Guatemala y Nicaragua, tenemos ya legislación de precios de transferencia que aplica para operaciones locales y operaciones con el extranjero. Entonces, en otros países ya nos llevan bastante ventaja en cuanto a la convivencia de facturación de servicios o de bienes entre compañías locales. ¿Y qué ha pasado en otras jurisdicciones? Hablemos el caso de Costa Rica, por ejemplo, que es uno de los países que va más a la cabeza en la región, que incluso acaba de ser aceptada por la OCDE como uno más de sus países miembros. En Costa Rica hay una única tarifa corporativa del impuesto sobre la renta. Entonces, cuando hay un ajuste en materia de precios de transferencia porque se determina que lo que le está cobrando una compañía a la otra está debajo del rango de plena competencia, es decir, no está acorde con lo que terceros hubieran pactado en condiciones similares, pues no hay un efecto que se vea tangible porque estamos hablando de que la misma tasa es la que aplica para las dos compañías. Entonces, si hablamos en términos coloquiales, es como pasarse el dinero de una bolsa a la otra. Sin embargo, cuando hablamos en términos de la legislación local y lo que podría pasar en dado caso que en Guatemala también se ampliara la norma en una futura reforma al 10-2012 y ahora se extendiese hacia las operaciones locales, ahí sí habría un tema porque precisamente esta convivencia entre los regímenes del 7 y del 25, pues sí, provocaría que en unos casos quizás se termine pagando un poco más o un poco menos dependiendo de cada caso en particular. Mencionaba Roberto al respecto de que no debería de hacerse una fórmula y que sea tajantemente una fórmula o la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, la que deba demandar, por ejemplo, en toda la configuración del esquema que yo quiero hacer para mis empresas. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que muchos elementos de precios de transferencia que las autoridades tributarias han estado implementando, no solo en la región centroamericana, sino en Sudamérica, México, también en Norteamérica y alrededor del mundo, han dotado a las administraciones tributarias de herramientas, llamémosle teórico-prácticas, que pueden aplicar después también para la evaluación de esquemas locales. Por ejemplo, voy a mencionar que en el caso de precios de transferencia, no es de desconocimiento de nosotros como asesores de precios de transferencia que la administración tributaria tiene creado un perfil de las empresas y también tiene creado una clasificación de las empresas de acuerdo con la industria a la que pertenecen. Entonces es fácil que un sistema automático por ahí me refleje o me dé las alertas a mí de que, por ejemplo, la rentabilidad de una compañía en determinada industria no está generando la rentabilidad que debe de generar. Y esto ha sido objeto de auditorías de precios de transferencia por las operaciones que realiza con entidades del extranjero, pero en dado caso que esto llegara a aplicarse localmente como se prevé que va a ser en el mediano o largo plazo, esto también va a ser una forma en que se puede establecer que la compañía, por ejemplo, que es una prestadora de servicios, comparada con otras compañías que están operando en el mismo ramo, está generando pérdidas recurrentes o está generando una rentabilidad abajo del rango de de las otras compañías que forman parte de su misma industria. Y esto detonaría inmediatamente una bandera roja para que la auditoría pueda llegar al contribuyente. Entonces creo que ahí donde se puede aprovechar precios de transferencia y esas herramientas teórico-prácticas que nos da las guías de la OCDE y también los artículos que tenemos en el decreto 10-2012. Creo que ahí hay bastante tela que cortar, pero vamos a ir ampliando conforme las preguntas vayan surgiendo. Muchas gracias, Rubén, y sin lugar a duda, pues
precios de transferencia, pues es un referente para poder medir y poder analizar la razón de negocios que pudiera existir entre la interacción o convivencia que existe entre las entidades en los distintos regímenes. Y me gustaría regresar un poquito con Roberto, sobre todo en el tema de la sustancia y la forma, y quisiera aquí con ambos expertos, pues poder compartir un poco hasta qué punto la convivencia entre los distintos regímenes del impuesto sobre la renta puede ser percibido por la autoridad tributaria como un caso de simulación, o en el caso de precios de transferencia, que es común, Rubén, los conceptos de recalificación o recaracterización. ¿Hasta qué punto pueden darse estos dos conceptos? Y me gustaría primero ir con Roberto y luego volver con usted en este tema. Gracias, Glendy. Pues definitivamente yo creo que nuevamente tenemos que partir desde la base de la realidad económica. Como mencionaba, hago hincapié en esto porque si no hay realidad económica en la operación, entonces sí estamos en una potencial contingencia fiscal e inclusive penal. Ahora bien, como les mencionaba, consideramos que este va a ser este va a ser el punto de dónde encontrar el punto de equilibrio en donde exista una razonabilidad del gasto sin violar algún parámetro de constitucional en cuanto a la autonomía de la voluntad, en cuanto a la realidad económica. Es decir, que si yo eso es lo que cobro, eso es lo que se bancariza, eso es lo que acordamos. Entonces, ¿hasta qué punto la administración tributaria tendría la facultad de cuestionar ese tipo de transacciones siempre y cuando sean reales? Creo que en ese escenario es donde van a existir muchas interpretaciones definitivamente a favor del fisco o a favor del contribuyente, dependiendo quién esté argumentando, pero desde nuestro particular punto de vista, bajo la normativa legal vigente al día de hoy, considero que no se puede coartar o limitar la autonomía de la voluntad. Y también, como bien lo indicaba Rubén, ya creo que solo Nicaragua y Guatemala no tiene precios de transferencia local a local, es decir, que las operaciones entre partes relacionadas localmente pues tengan una metodología específica, tengan un parámetro específico conforme nuestra legislación local o nuestra legislación que adoptemos y que provenga de carácter internacional, mientras no haya una limitante desde una perspectiva eminentemente jurídica, pues no pueden limitarle al contribuyente la libre contratación y no pueden limitar o interpretar que es un tipo de defraudación, siempre y cuando nuevamente enfocados en donde existe una coherencia económica y de sustancia en la operación. Pero volvemos al tema. Lo que es coherente para mí puede ser incoherente para alguien más. Lo que es razonable para la administración tributaria podría ser no razonable. Y ahí es donde vamos a ir. Y lo que queremos evitar es que tener que ir a esgrimir estos argumentos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, porque realmente pues son recursos que la Administración Tributaria va a tener que desgastarse, recursos que los empresarios tienen que utilizar para defenderse, y realmente cuando considero que podemos evitar todo este proceso judicial, sí contamos con una normativa que entonces le dé las reglas del juego a los contribuyentes para sus operaciones locales. Mientras tanto, esas normativas no existan, siempre dentro del rango de la prudencia y de la congruencia de mercado, pues creo yo que no me pueden limitar como contribuyente. Gracias, Roberto. Y volviendo con Rubén en el tema de esta interacción entre las entidades en los distintos regímenes, pues
si nosotros tuviésemos una, como bien decía Roberto, pues no tenemos una normativa que siente las reglas claras del juego y pues desde el año 2013 que entró en vigencia precios de transferencia en Guatemala, pues nosotros como PwC sí fuimos de la idea de que el contribuyente debería familiarizarse con precios de transferencia porque eventualmente pues van a ser reglas que van a ser aplicables a nivel local y pues como en su momento se dijo, siempre dijimos hágalo parte de su ADN porque eventualmente sus operaciones a nivel local pues también van a ser objeto de análisis. Y aquí es donde eventualmente, Rubén, y volviendo a la pregunta que nosotros, que hacía al principio, eventualmente esta convivencia entre entidades y si existiese una normativa de precios de transferencia local, podría o cómo desencadenaría una acción de la autoridad tributaria en la que estas operaciones pudieran ser recalificadas o recaracterizadas. ¿A qué se refieren estos dos términos para efectos de que nuestra audiencia se pueda llevar una perspectiva clara de, indistintamente de que no tenemos la normativa? Podría ser que eventualmente a corto o mediano plazo la pudiéramos tener y pues es interesante que también se familiaricen con esos términos. Gracias, Glendy. Muy amable. Yo quisiera complementar un poquito lo que indicaba Roberto, porque mientras él hablaba, a mí se me venían algunas ideas. Por ejemplo, respecto del principio de autonomía de la voluntad, creo que muchos han dicho que esa parte pues no se puede tocar, ¿verdad? Las empresas, las compañías, las personas son libres de establecer los precios o pactar las rentabilidades de acuerdo con su libre voluntad. Eso es lo que establece el principio de la autonomía. Sin embargo, en alguna ocasión recuerdo haber hablado con alguien que también me decía, sí, es que el principio de la autonomía de la voluntad es el principio que rige es el principio rector en todas las convivencias que hay entre dos partes. Sin embargo, todo debe de hacerse dentro del marco del principio de legalidad. Y entonces ahí es donde deseo, bueno, el principio de legalidad es como un marco jurídico dentro del cual se mueve el principio de autonomía de la voluntad y no puede escapar de ello. Entonces, y esto me trajo a la mente el artículo 5 del decreto 10/2012 que establece precisamente el principio de onerosidad, en donde hay una presunción. En el artículo 5 hay una presunción que dice que los servicios, las enajenaciones de bienes y derechos u otros que se realicen entre entidades mercantiles se presumen retribuidas al valor de mercado. Dice, se presumen retribuidas al valor de mercado. Y hay una presunción. Sin embargo, es una presunción que acepta una prueba en contrario. Y el artículo 9, luego, que viene después del 10/2012, después de este artículo 5, perdón, establece que toda regla de valoración admite prueba en contrario. Entonces, aquí es donde la autoridad tributaria podría, en determinado momento, estar facultada para decir, bueno, entonces yo voy a verificar si realmente esta operación mercantil está retribuida a valor de mercado o no está retribuida a valor de mercado. Ahí es donde venía lo que decía Roberto, que en cuanto a la razonabilidad del precio de la contraprestación que se están cobrando las compañías por un determinado negocio jurídico, y entonces caigo a lo que usted indica, la convivencia entre esos dos regímenes y un poco la experiencia que se ha vivido en precios de transferencia para luego hablar un poco de la recaracterización y la recalificación. Entonces, acá a mí se me viene también a la mente un ejemplo de que, por ejemplo, Guatemala y Centroamérica somos muy dados a copiar mucho las estrategias de fiscalización que vienen de otras autoridades tributarias en otras partes o regiones del mundo. Entiéndase que, por ejemplo, la autoridad tributaria, las autoridades tributarias centroamericanas se apoyan mucho en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CIAT,
y se apoyan también mucho en la autoridad mexicana, por ejemplo, para luego importar hacia Guatemala las mejores prácticas de acuerdo con su criterio. Entonces, por ejemplo, se me venía a la mente que ahorita en México acaba de haber una reforma bastante fuerte en el sentido de las compañías que tercerizan servicios. Incluso aquellas compañías que tercericen servicios y que sean servicios que no estén, que no sean servicios especializados, la misma norma allá en México establece que se pueden hasta tipificar esas relaciones de prestación de servicios cuando esos servicios no son especializados como defraudación tributaria allá en México. Y ya lo establece la norma mexicana. Entonces, esto lo que me viene a decir y lo que parte de lo que usted decía también, Glendy, es que a mediano o largo plazo todas esas cosas van a ser importadas o adaptadas, tropicalizadas a nuestro entorno en algún momento y debemos de estar preparados para esa convivencia que actualmente existe en Guatemala de ambos regímenes. Vale la pena indicar que en toda Guatemala, y me atrevería a decir, de acuerdo con las últimas estadísticas del CIAT, que en toda Latinoamérica no hay un país que establezca una convivencia de métodos así como la establece la regulación guatemalteca. Cierto que en otros países existe convivencia, pero es por alcanzar determinado nivel de ingresos que el contribuyente tiene que entrar en otra forma de tributación distinta a la tributación, digamos, normal de todos los contribuyentes. Sin embargo, en Guatemala es optativo. Aquí yo puedo elegir, me voy por el 5, me voy por el 25, y eso abre la posibilidad precisamente a estos problemas que se pueden derivar de una planificación fiscal que en algún momento se puede tornar agresiva, ¿verdad? Entonces, las guías de la OCDE, como decía en mi intervención pasada, vienen a complementar un poquito la legislación local, y acá pues yo menciono también que en todo el mundo se ha estado viviendo una reforma a los esquemas de fiscalización tributaria, a la forma en que se regula cómo evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a nivel mundial, esto a través de las acciones BEPS que ya están de la 1 a la 15 implementadas y que se han puesto en rigor en aquellos países que tienen, que son partes de la OCDE, que están intentando entrar a la OCDE o que tienen también algunos convenios para evitar doble o múltiple tributación internacional. Como Guatemala no es parte de la OCDE, ni tampoco está buscando entrar a ese organismo, y tampoco tiene convenios para evitar la doble o múltiple tributación, pues quizá va un poquito más a la cola, pero tenemos el ejemplo, como decía al inicio, de Costa Rica, de Panamá, que son legislaciones que ya incorporan dentro de sus legislaciones la revisión de prácticas nocivas para temas de recaudación del impuesto sobre la renta. Panamá acaba de ser objeto de una revisión exhaustiva de los regímenes que existen ahí para declarar nocivo a alguno de ellos. Y más de alguno fue declarado nocivo y luego fue reformulado para continuar vigente allá en Panamá. Pero digamos, son cosas, es una corriente que viene mundial, que tarde o temprano los contribuyentes no van a poder escapar de eso, y es necesario estar preparado. Entonces, cuando usted mencionaba el tema de la recalificación y recaracterización, aquí hay que tener en cuenta una situación. El artículo 61 del decreto 10-2012 es el que le da vida a la recalificación. Y la recalificación es un ejercicio jurídico a través del cual la administración tributaria puede establecer, de acuerdo con su criterio, si un negocio jurídico se revistió de la forma en que debió de haberse dado entre terceros independientes, y si no se hizo de esa manera, entonces establecer cuál era su verdadera naturaleza, y entonces
darle el tinte de la verdadera naturaleza que debió de haber tenido y entonces evaluar el cumplimiento tributario de ese negocio jurídico de acuerdo con la verdadera naturaleza que debió tener y no con la que tuvo. En ese sentido es, de acuerdo con el artículo 61, una facultad de la administración tributaria pues realizar ese tipo de revisiones. Voy a poner un ejemplo. Hay algunos países en los cuales se permite la deducción de intereses pagados a partes relacionadas del extranjero. En Guatemala sabemos que tenemos una limitante por el artículo 24 del 10-2012, pero hay algunos países que sí lo permiten. En este ejemplo, una compañía le creó un préstamo o estableció un crédito con su parte relacionada al extranjero, que era su casa matriz, y luego hizo deducible el pago de los intereses a su casa matriz. Acá la compañía hizo un análisis de precios de transferencia y el problema no venía por precios de transferencia, porque de acuerdo con el análisis realizado, la tasa se encontraba dentro de los márgenes que terceros independientes hubiesen pactado en condiciones similares. Aquí el problema era que la administración decía, mire, lo que pasa es que un tercero independiente no le hubiera prestado a esta compañía, ni siquiera le hubiera prestado, es decir, la tasa puede estar bien, pero no le hubiera prestado porque no tenía capacidad de pago esta compañía. O también puede ser, no le hubiera pactado este crédito porque no tenía suficientes garantías, porque el plazo era demasiado alto, demasiado largo, porque se estableció, por ejemplo, el pago de los intereses y el capital hasta el final del plazo, y terceros independientes, cabe preguntarse, hubieran estado dispuestos a pactar no recibir nada de intereses y no recibir nada de capital, sino hasta el vencimiento del plazo? Pues bueno, valdría la pena analizar un poquito si terceros independientes lo hubieran hecho. Pero el hecho es que la administración tributaria consideró que terceros independientes no lo hubieran realizado así, y entonces recalificó y dijo, este no es un préstamo, este es un aporte de capital. Entonces, como es un aporte, yo no le voy a aceptar la deducibilidad de los intereses que usted pagó a su parte relacionada al extranjero, por decir algo. Entonces, eso es un ejemplo de recalificación, pero ahora pensemos en qué es recaracterización. Y recaracterización es un tema más técnico de precios de transferencia que jurídico. Aquí estábamos hablando primero de un término de recalificación que es más jurídico que técnico, y cuando hablamos de recaracterización vamos a hablar de un tema más técnico que jurídico. Y acá estoy hablando de esto porque se trata de encuadrar a la operación que realiza una parte relacionada dentro de un marco de compañías de acuerdo con sus funciones, sus activos y sus riesgos. Aquí no sé si digamos, logran captar la idea que quiero transmitir, pero si no, yo quiero ser un poquito más enfático y aclarar un poquito. Lo que quiero aclarar es que en la práctica de precios de transferencia, que actualmente en Guatemala se aplica solo para operaciones con el extranjero, se aplican muchas herramientas teórico-prácticas, que yo creo que son herramientas que luego se pueden aplicar para analizar operaciones de local con local. Y esto lo aclaro porque más de alguien va a decir, pero ¿por qué estamos hablando de precios de transferencias? Si precios de transferencia es una cuestión que ahorita aplica solo para partes del extranjero. Sí, pero por favor, tomemos en cuenta que todas estas herramientas teórico-prácticas que yo he estado hablando, son herramientas que la administración tributaria ya cuenta con ellas, y en determinado momento no le cuesta nada volcarse y aplicarlas a lo local. Y entonces esas herramientas de las que les estoy hablando, como el análisis funcional, que lo que establece es, vamos a ver cuáles son las funciones, cuáles son los riesgos y cuáles son los activos de una compañía para caracterizarla en donde debe de estar, como si es una compañía de riesgo bajo, de riesgo limitado, una compañía de riesgo completo. Ustedes han escuchado que se dice,
coloquialmente, pero realmente es un principio económico, que a mayor riesgo debería haber mayor retorno y a menor riesgo debería haber menor retorno también. Es decir, el retorno varía en proporción directa al riesgo. En teoría, digamos así es con sus contadas excepciones. Pero, ¿por qué digo esto? Porque puede ser que haya compañías que estén operando bueno, realizando facturación entre partes relacionadas locales, pero son compañías que en su perfil de riesgo es un perfil bien bajo, no asumen ningún riesgo y puede ser que tampoco le agregan ningún valor añadido al producto ni al servicio. Entonces, aquí es donde la SAT puede decir, mire, yo utilizando las herramientas teórico-prácticas que me da precios de transferencia, acabo de evaluar esta compañía local que no tiene, no está asumiendo riesgos, no le está agregando un valor añadido al producto o al servicio, y sin embargo está cobrando una rentabilidad altísima con el único objeto de generar una factura para otra compañía que lo está aprovechando como gasto deducible, mientras acá se está limitando a pagar un 7% sobre los ingresos. Por decir algo, eso podría ser el modus, digamos, operandi, si se le puede llamar así, de la administración tributaria, si llegara a querer evaluar esa convivencia de los métodos y hacer la recaracterización, porque en este caso es recaracterizar, digamos, como una compañía que no debería ganar tanto, sino menos, de acuerdo con sus características, versus recalificar, que es ir a la sustancia de la transacción y darle el verdadero tinte que debe haber tenido comparado con lo que terceros hubieran pactado en condiciones similares. Eso es recaracterización y recalificación, que pues ambos pueden ser utilizados como herramientas por la administración tributaria. Muchas gracias, Rubén. Sin lugar a duda, pues precios de transferencia juega un papel importantísimo para las operaciones entre entidades relacionadas y sobre todo, pues la convivencia, que es el tema que estamos tratando el día de hoy a nivel local. Y me gustaría un poquito detenerme con usted y luego volver con el licenciado Roberto Osaeta, porque si bien usted mencionaba el principio de onerosidad al que hace referencia en nuestra actual ley del impuesto sobre la renta, y precisamente usted decía, se presume que los precios pactados son a precio de mercado. Y esa presunción, si nosotros lo queremos traer al ámbito estrictamente jurídico, pues al final eso admite prueba en contrario. Quiere decir que puede haber una justificación que demuestre por qué el precio al final no está a nivel del mercado si en determinado momento fuera cuestionado por la autoridad tributaria. Pero aquí me gustaría un poquito, Rubén, conversar con usted, porque sin lugar a duda, pues un estudio de precios de transferencia es el que va a analizar si al final la transacción que tengo con mi parte relacionada es razonable el precio que yo estoy pactando en función de si yo lo comparara con un tercero independiente. Y aquí me gustaría, Rubén, que usted nos pudiera comentar qué factores se toman en cuenta para poder hacer este tipo de análisis, sobre todo porque usted traía a colación el tema de riesgo, que eventualmente algunas operaciones o transacciones entre partes relacionadas podría existir algunas entidades que asumen cero riesgos, y que esto eventualmente pudiera ser un foco de la autoridad tributaria para poder encuadrar alguna transacción o que eventualmente pudiera formular algún tipo de ajuste desde una perspectiva puramente jurídica tributaria. Yo creo que hay muchas herramientas que la SAT puede utilizar. Mencionaba dentro de la teoría de precios de transferencia, teoría práctica, lo primero que se hace es evaluar si hay comparables internos o externos. ¿Y qué significa eso de comparables internos o externos? Dentro de la jerga de precios de transferencia, eso significa que yo realice una operación con un tercero totalmente independiente y con una parte relacionada. Entonces acá lo que puede ser es que alguien diga, mire, lo que pasa es que hay comparables internos, porque el mismo servicio que usted le presta a una parte relacionada se lo presta a un tercero independiente, pero al tercero independiente se lo
lo factura a este nivel, mientras que a la relacionada se lo factura a un nivel más bajo. Por ahí hay la utilización de información de comparables internos. También de comparables externos se puede utilizar cuando hay información pública disponible sobre precios o márgenes de rentabilidad de lo que están ganando terceros independientes. Acá me detendría un poquito para mencionar un pequeño problema que ha habido en cuanto a la utilización de información que la Administración Tributaria tiene a su disposición por la labor que realiza. Quiero decir, la Administración Tributaria tiene a la disposición los estados financieros de las compañías, tiene a su disposición las declaraciones del impuesto sobre la renta, y en determinado momento puede hacer un cálculo para evaluar si compañías similares a la que está tratando de auditar tiene o no tiene una rentabilidad acorde con lo que está ganando su industria. Y digo de que aquí ha habido un pequeño problema, sobre todo desde el punto de vista de precio de transferencia, porque en algunos países incluso han llegado a ajustar a los contribuyentes basados en esos comparables que la Administración Tributaria tiene su conocimiento, porque tiene su propia base de todo lo que llega a su conocimiento, de todas las declaraciones del impuesto sobre la renta, del IVA, etcétera, y ahí arma sus análisis y hace todo. No que nuestra autoridad tributaria lo haga, no lo sé, pero sí otras administraciones tributarias del extranjero lo han hecho y han incluso ajustado a los contribuyentes con base en esas evaluaciones internas que ellos tienen ahí por la facilidad de consulta de esa información. Entonces, eso se llama utilización de comparables internos ocultos. Y eso, pues, en muchas jurisdicciones ha sido utilizado, se está peleando, en muchas ocasiones se ha ganado a favor del contribuyente, pero bueno, valga la pena hacer un pequeño paréntesis ahí solo para mencionar ese punto. Otro tema que puede ser utilizado también por las autoridades tributarias podría ser el análisis funcional que hablé en mi intervención pasada, cuando hablaba acerca del análisis de riesgos para evaluar, lo que se hace es una matriz en donde están los riesgos y ahí se establece qué compañía de la cadena de valor está asumiendo determinado riesgo, porque si es una compañía que digamos es la principal dentro del esquema de valor, de la cadena de valor, esa compañía principal debería estar asumiendo el riesgo, el mayor riesgo, y por lo tanto debería ganar más. Pero si, por ejemplo, tenemos otra compañía que solo es un simple intermediario, que solo compra para vender, que solo compra para exportar, por ejemplo, pero no le agrega ningún valor al producto o al servicio, entonces ahí es donde, de acuerdo con la matriz de riesgos que se hace, esa compañía debería estar en un cuadrante inferior, y de ahí se podría suponer que entonces la rentabilidad debería ser inferior también. Ese es otro elemento teórico práctico que se puede utilizar también. Bueno, luego diría yo que hay métodos que se pueden aplicar también para evaluar una transacción con partes relacionadas. Recuerden ustedes que Roberto mencionó también el tema de hacer un análisis de precios de transferencia cuando esa operación tiene dos actores. Digamos, en una transacción intercompañía no puedo ser demasiado unilateral y solo ver lo que está pasando del lado izquierdo y no del lado derecho. Tengo que ver ambas cosas, ¿verdad? Como de forma holística. En este sentido, tengo que evaluar a la del 5 y evaluar, a la del 7 y evaluar a la del 25, porque son dos extremos que yo no debo de dejar pasar por alto. Y menciono esto porque hay un método dentro de precios de transferencia que lo que hace es sumar la rentabilidad de las dos compañías, establecer una rentabilidad global y luego asignar esa rentabilidad global a cada una de las partes de acuerdo con sus funciones, sus activos y sus riesgos. Y ya hay una metodología establecida para eso en precios de transferencia. Entonces, creo que si la autoridad tributaria quisiera en algún momento hacer eso de sumar las rentabilidades y luego establecer cuánto debiese de ganar, no sería algo tan descabellado, porque ya tenemos un antecedente que incluso está en el artículo 59 del 10-2012,
cuando habla del método de partición de utilidades. Ese método lo que hace precisamente es distribuir la utilidad global dentro de las compañías que participan en la cadena de valor. Entonces, es otra herramienta que podría utilizar quizá la administración tributaria también para hacer este tipo de cuestionamientos o de auditorías. Yo creo que ahí podría quedarme. Hay bastante, como decía, que platicar, pero pues vamos a atender a las consultas que nos han llegado, que ya son bastantes, y vamos a ir dejando también un poco de espacio para ampliar en alguna otra pregunta que tenga la oportunidad de responder. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Y pues sin lugar a duda, realmente pues de lo que hemos compartido a lo largo de esta sesión y complementando o tratando de aclarar algunos puntos que la autoridad tributaria trajo a colación en su comunicado, pues sin lugar a duda, el contribuyente se va a enfrentar a ciertos retos para poder atender realmente a fiscalizaciones que se pudieran desencadenar de la autoridad tributaria. Y para ir cerrando la sesión del día de hoy o este conversatorio, pues me gustaría volver un poquito con Roberto. Y Roberto, pues ya después de todos los temas que hemos compartido, ya nos dimos cuenta de que, como usted comentaba, pues esta interacción o convivencia entre entidades entre los distintos regímenes, pues al final si bien estamos actuando dentro de un marco de libertad de acción, economía de opción, la libertad de contratación, pero también es cierto de que esta interacción o estas relaciones entre partes relacionadas localmente, pues al final sí deben de cumplir con el principio de sustancia. Y aquí nuevamente resalto que como principio general, pues la sustancia siempre va a prevalecer sobre la forma, pero quizá con la finalidad que nuestra audiencia tal vez se pueda llevar una perspectiva de nuestra parte y quizá las declaraciones dadas a conocer por la autoridad tributaria de pronto desencadenaron cierto grado de incertidumbre de estoy a la espera de alguna auditoría por parte de la autoridad tributaria. Entonces, Roberto, para poder concluir y cerrar esta sesión, ¿qué acciones puede tomar los contribuyentes ante potenciales fiscalizaciones por parte de SAT y qué riesgo pudieran existir de no cumplirse los parámetros de sustancia económica o sustancia de las operaciones que se tienen entre partes relacionadas? Muchas gracias, Glendy. Pues realmente yo creo que aquí va a haber dos tipos de operaciones, las cuales tenemos que visualizar dentro de nuestro giro del negocio. Es decir, podríamos hacer un examen interno para detectar, porque muchas veces son operaciones que ya llevan muchos años, grupos corporativos que han sufrido muchos cambios de accionista, cambios de giro de negocio, cambio de operaciones. Entonces, valdría la pena em, establecer, eh, valdría la pena establecer qué operaciones podrían no tener sustancia, es decir, que tal vez por algún desliz se quedó una facturación, pero no hay ninguna sustancia, ninguna realidad económica. Y desde la otra perspectiva de qué operaciones estamos que sí tienen sustancia, y pues sería de efectuar un análisis para establecer si los precios son de mercado o no. Ojo, que aquí la SAT no me podría, digamos, Rubén hablaba bastante de precios de transferencia porque precios de transferencia tiene una metodología muy puntual. Pero desde mi perspectiva, al día de hoy, si bien la administración tributaria puede ser ese tipo de análisis, tenemos otros elementos en el contexto de la ley de ordenamiento judicial, del Código Civil, del Código mercantil, que potencialmente puedan entrar en una posición de antagónica. Entonces, si bien son elementos que la administración puede utilizar, creo yo que hoy por hoy el análisis que debemos de hacer es si hay una razonabilidad
¿Cómo determinar esa razonabilidad? Eso es muy subjetivo. Desde la perspectiva de la firma, nosotros inclusive hemos trabajado con muchos clientes para hacer estos tipos de benchmark, porque no es un estudio de precio de transferencia como tal, pero es un benchmark para establecer en relación al mercado cómo podríamos estar como punto de referencia. Ojo, no, porque esto ningún experto le va a dar una respuesta que sea la verdad absoluta y que no vaya a ser cuestionado por la administración tributaria, porque determinar la razonabilidad tiene muchos elementos metodológicos y muchos elementos subjetivos que podrían, que siempre van a haber distintos puntos de vista. Entonces, pues hoy por hoy es definir, para ir cerrando, definir primero si tengo alguna actividad, alguna operación, alguna facturación que carezca de sustancia. Definitivamente esas tienen que ser eliminadas. Em, y por otro lado, definir qué operaciones sí tienen sustancia y para ser precavidos y para ser preventivos, pues vale la pena que se analice ya sea a través internamente, a través de un externo, a través de un benchmark, pues poder establecer si conforme las actividades, como bien mencionaba Rubén, conforme los activos y riesgos que asume esa sociedad, pues la facturación tiene una razonabilidad para evitar que esa facturación sea montos aleatorios que pudieran ser, pues, pudieran ser rechazados, se podría decir de cierta manera, o podrían ser contraargumentados por parte de la administración tributaria. Muchas gracias, Roberto. Pues brevemente, en función de lo que usted nos estaba comentando, Rubens, ¿qué nos puede compartir usted de esos retos o acciones que pudiera tener el contribuyente, ya viéndolo desde un punto de vista de alguna auditoría que la autoridad o que se pudieran desencadenar en función de lo que la autoridad tributaria declaró? Gracias, Glendy. Sí, los retos van a ser establecer que de verdad hay una razonabilidad en la operación que se está auditando. Bueno, de lo que ya hablamos también, que esto también no solo sea razonable, sino que también tenga un punto de negocio, un objetivo, que haya una planificación para alcanzar el punto de equilibrio, después generar rentabilidad, etcétera. Pero creo que todo eso, todos esos retos que usted menciona son precisamente el punto que quiero resaltar y con el que quiero cerrar esta presentación. Y es que, ya lo dijo Roberto, nosotros estamos trabajando con varios de nuestros clientes y me gustaría en algún momento tener la oportunidad de trabajar con los que me escuchan, para revisar, por ejemplo, los contratos, para revisar, por ejemplo, las estructuras de facturación local. Y lo estamos haciendo desde un punto de vista holístico, de precios de transferencia, impuestos y legal, para que nuestros clientes puedan tener las tres perspectivas y puedan encontrar la mejor forma de revisar esas estructuras, adecuarlas para que en algún momento que llegue a entrar en vigencia la norma de precio de transferencia a nivel local, lo cual daría mucha más certeza jurídica en cuanto al tratamiento que se le deben dar a estos análisis de los que hemos hablado esta mañana, pues ustedes ya estén preparados, ¿verdad? Para eso, Roberto mencionaba, hay una herramienta que nosotros tenemos que se llama Benchmark de precios de transferencia, que es distinta a una elaboración de un estudio de precios de transferencia, porque el estudio usted lo hace con un efecto de cumplir el 31 de marzo de cada año con hacer su declaración informativa y en septiembre, que es más o menos el mes en que han estado pidiendo los estudios, pues poder entregar un CD, poder entregar todo lo que le pidan y listo, ahí está el estudio de PT. Pero yo les invito a que tengamos un poco más de mejor práctica en el sentido de decir, quiero ver esto desde un punto de vista estratégico,
más que solamente de compliance. Por ejemplo, el benchmark de precio de transferencia tiene precisamente ese enfoque. El benchmark de precio de transferencia se realiza antes o durante se está realizando la transacción intercompañía. No se realiza hasta el final, cuando ya se realizó y ya pues lo único que me queda a mí es tomar una foto y decir, mire, si está en rango o no está en rango. Tengamos la buena práctica y como decía Roberto y Glendy, esto se debe volver parte de nuestra cultura tributaria, de nuestro ADN dentro del checklist que todos los gerentes financieros y controllers tienen. Deberían tener un checkbox también de ya se verificó los temas de precio de transferencia, ya se verificó cuál va a ser el impacto en esta planificación que estamos pensando hacer, tanto a nivel local como internacional, porque entonces nosotros podemos brindarles esa asesoría, ese apoyo a través de un benchmark. Y en ese benchmark yo le puedo poner a usted varios escenarios, le puedo decir, mire, esto es el mínimo que ganaría una empresa, un tercero independiente, este es el rango intercuartil, este es el máximo. Ahora bien, si lo miramos desde este otro punto de vista, este otro escenario es así, etcétera, 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 versus un estudio de precio de transferencia donde no podemos hacer eso porque un estudio de precio de transferencia es para, como dije, tomar la foto y presentársela a la SAT. Y ahí ya no podemos hacer mucho. Pero en un benchmark sí podemos hacer, revisar y plantear esos márgenes de referencia a los que se refería Roberto. Entonces, solo quería dejar ese punto, resaltarlo y estamos a sus órdenes siempre. Gracias. Pues muchas gracias tanto a Roberto y a Rubén por sus valiosos aportes y pues sin lugar a duda la audiencia que nos acompaña esta mañana pues ya han recibido los insumos quizá básicos porque realmente como bien decíamos este tema es muy extenso y nos llevaría mucho tiempo poder abordar a detalle cada uno de ellos, pero quizá los insumos básicos como para poder ir y a lo interno hacer el análisis o la revisión que fuera necesaria, sobre todo porque recapitulando los temas que abordamos, revisar el tema de forma, que por ahí vimos algunas preguntas que la audiencia pues ya nos compartió y que en breve vamos a estar abordando, el tema de la sustancia y el tema de la razonabilidad del negocio, que como bien comentaba Rubén, pues con un benchmark de precios podríamos fácilmente establecer si realmente esa convivencia dentro de los distintos regímenes y entidades relacionadas a nivel local, pues al final cumple con una razón de negocio y pues la intención al final es ir reduciendo esa brecha que la autoridad tributaria pudiera aprovechar para poder formular cierto ajuste a nivel tributario y que al final desencadene algún tipo de defensa que pues al final se convierte en algún desgaste económico para el contribuyente, pero pues con la finalidad de poder abordar algunas de las consultas que nuestra audiencia nos ha hecho en la sesión del día de hoy, me gustaría tal vez la primera pregunta que tengo yo aquí y me gustaría que Roberto nos pudiera apoyar. Esta pregunta nos la hace José Gil, dice, buenos días, una consulta, una empresa que esté en el régimen del 7% puede contratar a un contador en relación de dependencia y esta a su vez puede facturar un sueldo de una empresa relacionada. Gracias, Lenny. Pues realmente ahí hay dos aspectos. Creo que la libertad de contratación existe. Si yo como persona individual, laboro bajo dependencia en una entidad del régimen del 7% y adicionalmente estoy prestando servicios profesionales a otra entidad, pues siempre mis contratos de trabajo y mis contratos de servicios profesionales no lo impidan, pues no hay una limitante. Ahora, ¿qué sí hemos visto en la práctica? Definitivamente me podría causar un problema si tenemos una persona que trabaja bajo esa entidad del 7, le presta servicios al grupo corporativo
y esa entidad del 7 le factura los servicios de back office a las entidades del grupo corporativo al 25, y en adición a ese cargo que recibe la del 7, le facturo, por servicios profesionales, ahí podría darse una dualidad, porque ya estoy yo cobrando un servicio por la vía de la entidad del 7 y le estoy incrementando una facturación personal. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Pues que sea real, ¿verdad? Que hemos visto también muchas veces que yo estoy en relación de dependencia en una entidad, pero para hacer un split de mi salario, entonces aquí recibo en relación de dependencia y también le facturo a otra entidad el 25% el resto de mi salario. Es decir, aquí recibo 50% en planilla en la entidad del 7, y yo voy y me volteo automáticamente y también le facturo a la entidad del 25 servicios profesionales, que realmente cuando vamos a analizar la realidad económica, vemos que no presta ningún servicio, solo es una factura que representa el 100% de su salario. Entonces, como les digo, hay de casos en casos. Bajo un escenario en donde las relaciones son reales y yo trabajo medio tiempo en esta entidad y también le facturo por mis servicios profesionales, no veo ninguna limitante. Creo que la excepción a ese caso, pues podría ser que yo esté facturando algún servicio que yo en la realidad no estoy prestando. Muchas gracias, Roberto. Pues en aras del tiempo vamos a abordar una pregunta que me gustaría que Rubén nos pudiera apoyar con ella, y nos hace la pregunta Manglio Bocaletti, y realmente va muy interesante porque dice: en algunos de los métodos utilizados en precios de transferencia pueden caer dentro de la definición del término topología. Entonces, si se legisla para ampliar precios de transferencia en operaciones locales, la topología sería una técnica aplicable tributariamente hablando. Y es interesante porque trae a colación el término topología que hacía mención Roberto. Entonces me gustaría, Rubén, que usted nos pudiera comentar desde la perspectiva de precios de transferencia para poderle responder al señor Bocaletti, y que Roberto nos pudiera complementar la respuesta para ya ir cerrando esta sesión. Gracias, Wendy. Gracias, Mario, también por la pregunta. Vieras que yo pensaría que topología no debería de ser una forma en que se deberían de realizar las verificaciones de precios de transferencia o de impuestos sobre la renta. Dado que el término topología, según lo que estoy viendo, dice la ciencia que estudia los razonamientos matemáticos prescindiendo de los significados concretos. Wow, a mí me parece que si prescindes del significado concreto y solo te vas al razonamiento matemático, eso puede traer mucha subjetividad en algunos ajustes que pueda plantear la administración tributaria. Creo que no se debe no ese es el camino por el cual debería de irse la autoridad. Creo que acá hay que hacerse, como ya hemos dicho, un análisis más holístico en donde se tienen que evaluar el nivel de rentabilidad o el nivel de precios que se están estableciendo junto con ¿cómo se llama? La matriz de riesgos, junto con las funciones, junto con los riesgos que asume la compañía y los activos que posee, porque entonces se hace un análisis más integral. Sé que, por ejemplo, hay algún pseudométodo de precios de transferencia, y le llamo pseudométodo porque en la legislación internacional y la legislación local existen 5 métodos que son los reconocidos, entiéndase, desde el método del precio comparable hasta el método del margen neto de la transacción, y hay un sexto método que es el que le llamo pseudo porque no es un método como tal reconocido y establecido, sino más bien es una medida antiabuso como tal, de acuerdo con su conceptualización, y no es un método de precio de transferencia. Sin embargo, está ahí dentro de los métodos de precio de transferencia, y ese método sí es más rígido, y ese método sí te manda a ver y a verificar precios del último día del embarque, y solo ahí se limita en ese enfoque demasiado limitado. Pero los que sí son métodos, los 5 métodos reconocidos por la OCDE y por nuestra legislación,
Esos no tienen un enfoque topológico, esos tienen un enfoque más holístico y esos métodos sí permiten evaluar otras cosas que son funciones, activos y riesgos, más que simplemente solo números. Sí, gracias Rubén y tal vez como complementando la pregunta que nos hace el señor Bocaletti, entiendo que la pregunta va enfocada a si eventualmente este factor económico podría ser utilizado por la autoridad tributaria eventualmente para formular algún tipo de ajuste. Aquí me gustaría ya para ir cerrando que Roberto nos pudiera complementar. Sí, yo creo que, como bien indicaba Rubén, desde la perspectiva tendrían que, ampliando la normativa actual, podrían verificar sobre una metodología cierta, pero no bajo un análisis matemático o topológico, ¿verdad? Coincido con Rubén en cuanto a que no puede la administración tributaria pretender hacer una revisión matemática porque eso es un elemento o un resultado que no va a tomar en cuenta otras realidades de las operaciones, ¿verdad? Y tal vez, Glendy, yo vi dos preguntitas que no quería dejarlas en el aire. Uno es sobre la protocolización de los contratos. Nos preguntaban sobre esa protocolización de contratos eh, nuestro, nuestro amigo Carlos Vázquez. Eh, Realmente el decreto 10/2012 para efectos de deducibilidad del gasto sí solicita que fiscalmente, desde la perspectiva eminentemente fiscal, se tenga el contrato o en escritura pública o cuando son documentos privados esté debidamente protocolizado. Eh, Nuevamente, de la deducibilidad del gasto, sí debe estar protocolizado el 100% de los contratos. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Pues que el código notariado no me establece en qué momento lo debo de protocolizar. Debe ser en el periodo, por prudencia, debería ser en el periodo fiscal en el cual se celebra. Pero no hay ninguna limitante que yo lo pueda protocolizar posteriormente, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por otro lado, me comentaban si una empresa dentro del 25 adquiere un inmueble con el objeto de alojar a sus directores, puede hacerlo. Yo creo que aquí comento la respuesta en dos partes. Desde la perspectiva de que yo como entidad del 25% adquiero un inmueble de un tercero eh, al precio de mercado, se lo compro a un tercero. Si ese gasto es deducible y si aplicara el IVA, si genera crédito fiscal, pues definitivamente la administración tributaria siempre ha argumentado que vehículos de lujo, alquiler de apartamentos para pues ciertos directivos, los cuestiona porque no los vincula con el proceso fabril de mi producto o no los vincula con que sean útil, necesario o indispensable. Desde nuestra perspectiva, definitivamente el comprar un inmueble se justifica desde la perspectiva de que yo tengo, o sea, las tendencias de los expatriados, de los directores locales, los paquetes de remuneración que se ofrecen, pues pueden encontrar algún tipo de beneficio, no solo a través del salario, sino a través de estos tipos de beneficios. Entonces, si yo lo adquiero, desde mi perspectiva, sí obviamente habría que analizarlo, pero en términos generales sí podría ser utilizado como gasto y como crédito. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si esa misma entidad del 25 adquiere un inmueble de una entidad relacionada del grupo por un valor muy por encima, hablemos de un monto exorbitantemente por encima del de mercado? Ahí es donde la administración tributaria puede levantar la mano y decir, no hay correlación o congruencia entre que una entidad relacionada le vendió a su mismo grupo corporativo un inmueble que en el mercado vale $1 millón y usted se lo vendió en $3 millones. Ahí podríamos tener un tema de naturaleza fiscal en cuanto a la razonabilidad del valor.
Hay argumentos que podrían decir, sí, pero si yo encuentro un comprador, yo podría encontrar un comprador en 1 o en 3 millones. No me puede usted obligar a que ese sea un precio razonable. Claro, ahí vamos a entrar a los argumentos jurídicos versus los argumentos de fiscales, en donde pues eso es lo que realmente consideramos que nuestra normativa sí debería ampliarse un poco si la administración tributaria pretende de hacer esos análisis. Creo yo, para cerrar, hoy por hoy, considero que la administración tributaria no se va a enfocar tanto en la rentabilidad, en darle un aspecto de precios de transferencia local a las operaciones. Más consideramos entre las ideas que hemos intercambiado con la administración tributaria y con distintos colegas en el medio, más consideramos que el enfoque va a ser ir tras esas operaciones que no tienen una realidad económica y que son ficticias. Creo que ese debería ser el enfoque actualmente y no perder de vista, como bien Rubén lo indicaba, porque precios de transferencia, si bien hasta donde conocemos no hay un plan inmediato de poner en vigencia una normativa de precios de transferencia local, es algo que va a caer por su propio peso. A mediano o largo plazo, la normativa de precios de transferencia va a existir. Ya indicaba Rubén que somos, creo que solo 2 países en la región centroamericana, los cuales no tenemos esa normativa. Entonces, por lógica, vamos a tener esa normativa tarde o temprano. Entonces, desde ya podemos ir haciendo ciertos ejercicios para ir acoplando nuestra estructura corporativa desde la perspectiva, como bien indicaba Rubén, de la perspectiva mercantil, de la perspectiva de fiscal, desde la perspectiva de la cadena de valor. Ya podemos ir haciendo esos pequeños tunings, no los vamos a hacer para pasado mañana, pero ya podemos ir generando ejercicios que nos vayan dando insumos de cómo ir estructurando nuestro grupo corporativo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Rubén, por atender a las consultas que nos han hecho llegar nuestra audiencia. Y pues en aras del tiempo, nuestros correos quedan abiertos para cualquier consulta que nuestra audiencia tuviera. De igual forma, pues esta sesión está siendo grabada y al final de la sesión, pues nosotros estaremos compartiendo con todos ustedes la grabación y un formulario para que si ustedes tuvieran alguna duda o inquietud que hubiese surgido de lo que hemos compartido durante esta mañana, pues con mucho gusto nosotros lo estaremos atendiendo. Sin más por hoy, pues agradecerles nuevamente que hayan atendido a nuestra invitación y pues nos veremos en una próxima sesión que gustosamente estaremos también compartiendo con ustedes, y pues estos espacios son enriquecedores tanto para nuestra audiencia como para nosotros como parte del equipo de PwC, que como bien decíamos al inicio, nuestro objetivo es pues atender a nuestros clientes y pues que estas declaraciones dadas por la autoridad tributaria poderlas abordar y aclarar algunas inquietudes que pudieran estar ahí en el ambiente. Sin más por hoy, pues les deseo un excelente día y muchas bendiciones. Hasta pronto.